Leo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que contiendan sobre palabras, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor nos conceda, hermanos, poder contender como buenos soldados de Cristo. Y eso implica dejar algunas cosas, como aquellas contiendas vanas y huecas, pero también implica ocuparnos de algunas cosas, ocuparnos de la palabra, ocuparnos de hacer memoria de la obra de Cristo a favor nuestro, ocuparnos de aquellas cosas en las que Pablo exhortaba a este joven pastor, donde le recordaba que tendría que testificar y sufrir al mismo tiempo. El Evangelio llevaba ambos elementos. Debía darse un testimonio, por ejemplo, de palabra, pero ese testimonio acompañaría aflicción. Una aflicción que debemos estar dispuestos a sobrellevarla, con gozo. Una aflicción que debemos estar dispuestos a recibirla, como Pablo mismo dice de él, que él soportaba por amor a los escogidos las aflicciones que venían por causa de ese evangelio. Que Dios nos permita poder aprovechar la oportunidad de predicar como se está exhortando a los hombres para ganar a algunos hombres, y de seguro algunos hombres se burlarán, algunos sabrán demasiado, otros serán gente de mundo y sus capacidades e inteligencia le impedirán aceptar el evangelio. Sin embargo, lo que es aparentemente una locura para los hombres es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Tenemos que confiar en el evangelio y predicar el evangelio. No podemos ir a ellos con estrategias de hombres, sino en el poder del evangelio. Vamos a continuar orando por la obra que Dios ha de hacer allí en Juticalpa. Que el Señor continúe dando gracias a nuestro hermano Andrés y a su esposa Yesenia, al pastor Guzmán, que ha de estar allá entre ellos, para poder estimularles, ayudarles. Que Dios levante allí una iglesia en Juticalpa firme, una iglesia donde se predique el evangelio continuamente, donde las almas puedan hallar un refugio para ellos, donde muchos sean añadidos a la fe que es en Cristo. Vamos a orar también para que, por la salvación de esos 14 hombres, recuérdense que después del culto queremos una breve reunión con los hombres, para que por favor no se vayan. Todos los varones necesitamos que estén aquí
pues tenemos que darle seguimiento a esos 14 hombres que se reunieron este sábado pasado y oremos por la salvación de ellos para que el Señor añada de esos hombres los que han de ser salvos. Vamos a orar. Padre, nosotros venimos ante ti con gran flaqueza y debilidad, pues este evangelio, aunque es poder de Dios, ciertamente también revela nuestra flaqueza. Pero podemos cantar, como decía John Newton, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Señor, gracias por tu gracia abundante, la cual nos ha alcanzado. Y clamamos para que tú también alcances a aquellos hombres que se reunieron este sábado pasado y a muchos otros con los cuales hemos de llevar allí para que escuchen tu palabra. Clamamos para que tú añadas hombres a tu pueblo, hombres para hacer tu obra, hombres que edifiquen casas firmes en el temor a ti, hombres que prediquen el evangelio a donde quiera que vayan. Clamamos para que tú bendigas este esfuerzo que realizamos y tú añadas hombres para tu obra, Señor. Hombres que puedan predicar el evangelio en otros lugares, que sean misioneros, pastores, diáconos, que sean padres de familia, que sean maestros, que sean abogados, hombres, ingenieros, que todos sean ganados y alcanzados para Cristo. Bendícenos, susténtanos en esta noche a través de tu palabra. Clamamos para que tú dé gracia a nuestro hermano diácono Argelis para predicar tu palabra y le conceda discernimiento espiritual para ministrarnos en el hombre interior. Bendícenos, susténtanos, fortalécenos, anímanos, Señor, a correr con paciencia, con gozo, el evangelio que tú has puesto delante de nosotros, este camino, como así se le llamó en esos días de Antioquía, a esos hombres, los hombres del camino. Permite, Señor, que podamos tomar el camino que tú nos has puesto delante de nosotros, tomando nuestra cruz y aún con debilidad y flaqueza, confiando en el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como se predicaba en esta mañana, es poderoso para sostenernos. Así lo fue antes, así lo es hoy y lo será por la eternidad. Bendícenos, susténtanos y fortalécenos. Pasa tu mano sobre nuestros hermanos. Glorifícate en Nancy, Padre. Mira sus debilidades, restáurala, Señor. Pasa tu mano sobre su espalda, su columna, las hernias que tiene, los discos que están en su columna, Señor, gastados. Rogamos por ella para que tú le restaures, para que tú le cures. Bendice a nuestro hermano Severino, fortalécele y anímale, Señor. Dale gracias para perseverar en tu temor. Y gracias te damos, Señor, por traer conmigo también a nuestra hermana Casilda. Gracias por tu guardarla durante todos estos días fuera del país. Gracias por traerla en medio nuestro. Bendícenos. Sé tú con nosotros en esta hora, Padre. Clamamos a ti por Cristo nuestro Señor. Amén. Si la causa de la muerte, de la infelicidad y de todos los males es el pecado, es la separación de Dios, entonces la causa de una verdadera felicidad es caminar con Dios, como hizo Enoc, es estar cerca de Dios. Este himno dice en su coro: en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, donde yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Y otra versión dice: y vivo feliz, pues me salvó. Esa es la razón, el origen de nuestra felicidad, nuestra unión con el Señor Jesucristo. Les pido que por favor en el coro cantemos: do primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Parece que es más correcto. Pongámonos de pie, hermanos, por favor, para honrar al Señor de esta manera. En la cruz. Con pena amarga fui a Jesús
mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Que él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu, que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén. Tengan buenas noches, hermanos y amigos que nos visitan en esta noche. Damos gracias a nuestro buen Dios que nos concede por segunda ocasión en este día nosotros poder venir a alabarle, a cantarle y a exponernos a su bendita palabra. Así que oremos una vez más pidiendo la asistencia de nuestro buen Dios. Dios y Padre bueno, nosotros reconocemos tu favor, tu gran misericordia y amor para con tu pueblo. Y qué bueno que nos concede el poder ahora nuevamente acercarnos a tu palabra para buscar conocerte un poco más. Ayúdanos en esta noche a poder mostrar un poco de la gloria de Cristo en este lugar, porque por más que intentemos describirla, nos quedamos cortos, pues es imposible para un hombre finito explicar la gloria de un Dios infinito. Pero con la ayuda de tu Espíritu, Señor, pretendemos poder mostrar con nuestras capacidades la gloria y la majestad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermano, yo quisiera que me acompañen a Colosenses, capítulo 1. La carta del apóstol Pablo a los hermanos en la iglesia de Colosa. Y vamos a quedarnos allí en el capítulo 1, aunque el texto central de
de la predicación en esta noche es del 13 al 19, pero quédense estacionados allí por un momento hasta que llegamos al texto. Ustedes recuerdan, hermanos, que hace unos cuantos meses nosotros estuvimos hablando acerca del crecimiento espiritual. Hablábamos del crecimiento espiritual y el pasaje en el que nos basábamos era precisamente este libro de Colosenses, del capítulo 1, y estuvimos viendo desde los versículos 1 hasta el 10 en esa ocasión, y podíamos ver allí, hermanos, cómo la iglesia de Colosa había recibido el evangelio del Señor Jesucristo y cómo ellos habían empezado a crecer de conformidad a las verdades que ese evangelio de Cristo le llevó a través de Epafra, a quien Pablo describe como un siervo y colaborador de él, y quien se entiende que inició y fundó la iglesia allá en Colosa. Así que esta iglesia había recibido el evangelio, había empezado a crecer en ese evangelio, y Pablo habla de ellos con un gran amor. Pablo habla de estos hermanos con una gran pasión y carga en su corazón, tanto por la iglesia de Colosa como la iglesia en la Odisea. Así que estos hermanos habían alcanzado un buen testimonio delante de Pablo cuando Epafras va y le lleva a él el reporte de cómo la iglesia había recibido el evangelio, cómo ellos estaban creciendo en la gracia y cómo esta gente estaba fortaleciéndose cada día más en el Señor. En el versículo 4, Pablo dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual ya habéis oído por palabra verdadera del evangelio. Así que la causa del crecimiento de estos hermanos estaba siendo la palabra verdadera del evangelio que ellos habían recibido. Estos hermanos no paraban de crecer, y eso llenaba de gozo el corazón de Pablo, porque Epafras le dice cómo ellos cada día procuraban agradar a Dios, cómo ellos cada día procuraban agradarle aún en aquellas cosas a las que ellos estaban acostumbrados a hacer, pero que la estaban dejando. Recuerden que en aquella ocasión hablábamos de que en medio de la iglesia de Colosa habían muchas doctrinas extrañas, raras. Estaban por un lado los judaizantes, que querían establecer allí todavía la ley ceremonial, a pesar de haber sido abolida con la muerte de Cristo, pero muchos de ellos querían aún vivir en estas circunstancias. Y estos hermanos supieron sobreponerse a eso, supieron pasar eso en su vida y seguir caminando y creciendo en el evangelio. Pero lo interesante, hermanos, si nosotros seguimos leyendo la carta, es que Pablo, aunque está gozoso y sus palabras son más que evidentes del gozo que tiene por estos hermanos, no está conforme con todo eso. Él está gozoso porque ellos están creciendo, pero Pablo quiere más para estos hermanos. Pablo en su corazón procura que ellos sigan creciendo, que ellos puedan prepararse para no solamente luchar contra esas herejías que se estaban levantando en la iglesia, sino que ellos puedan seguir creciendo en Cristo y puedan luchar con sus propios pecados, con las acechanzas del maligno, que no deja de perseguirnos, hermanos, y que ellos puedan seguir su camino de la fe firme. Por eso la oración de Pablo en el versículo 9 es: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, ubíquense bien en lo que estamos leyendo. Pablo está gozoso, Pablo está contento al ver el crecimiento de la iglesia de Colosa, pero Pablo dice: no es suficiente. Yo voy a orar para que cada día ustedes sigan creciendo, sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermano, y si eso no habla a nosotros de que no podemos llegar al evangelio con el conocimiento básico que necesitamos para la salvación y quedarnos ahí. Necesitamos continuar creciendo, necesitamos avanzar, necesitamos procurar tener un conocimiento más amplio y más grande de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso es que Pablo no se conforma con que ellos estén creciendo. Pablo quiere que ellos sigan creciendo más y más y más.
Es como si Pablo le dijera a ellos, yo sé que han crecido y qué bueno que han crecido, pero observen a Cristo y miren todavía lo mucho que nos falta por crecer. Y ese es el corazón de Pablo en su oración. Han crecido, qué bueno, pero esa verdad, hermanos, que nos libertó, esa verdad que nos fue predicada por el Evangelio, de que Cristo vino al mundo para salvar a los hombres de sus pecados y que recibe por hijo a todos los que confiesan como Señor y Salvador, es la gran verdad que nosotros predicamos. Y gloria a Dios, qué bendita verdad esta, aleluya, porque Cristo vino a eso. Pero hermanos, no podemos quedarnos nada más con esa verdad, necesitamos crecer en esa verdad y necesitamos conocer al Cristo de esa verdad. Yo estaba un poco preocupado esta mañana, dije, Franji, el pastor me está predicando la mitad del sermón. Pero el pastor estuvo concentrado muy bien en las obras, en la obra de redención de nuestro Señor. Pero yo quiero concentrarme con ustedes en este texto, en ver quién es el que hizo la obra de redención. Y ahí es donde vamos a estar concentrados, hermano. Porque esta verdad de Cristo como nuestro Salvador es el principio de toda verdad evangélica. Es el principio de toda verdad. Necesitamos conocer más a Dios. Necesitamos saber más de Cristo. Tenemos que estar dispuestos a ser enseñados por el Espíritu Santo acerca de aquellas verdades que nos ayudarán a crecer y a crecer todos los días para la gloria de Dios. Y Pablo, hermano, quiere mostrarle a los hermanos en Colosa a Cristo en todo su esplendor. Él quiere mostrarle a Cristo en todo su esplendor. Por eso Pablo pasa a describir en los versículos 13 al 22 la obra de Cristo, no solamente su obra redentora, sino también quién es Cristo. Y allí le muestra a nuestro Señor Jesucristo en toda su majestad. Y ese es el título del mensaje, Cristo en todo su esplendor. Leamos entonces, hermanos, del versículo 13 hasta el 19, que es la parte central de nuestro mensaje. Vayan conmigo todos al versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Hermanos, y en estos pequeños versos, el apóstol de una manera brillante e incuestionable muestra a Cristo en toda su majestad. Muestra a Cristo en toda su majestad. Ese Cristo que tú y yo, hermanos, abrazamos como Señor y Salvador, pero que necesitamos conocer un poco más. Es como si Pablo le dijera a los hermanos en la iglesia de Colosa, qué bueno que han abrazado la fe en Cristo. Yo me alegro sobremanera que hayan creído en el Evangelio y que estén avanzando en su crecimiento. Pero yo quiero mostrar un poco más de ese Señor. Yo quiero que le vean a Él no solamente salvando, sino que le vean a Él en su majestad de Rey. Yo quiero mostrarle a Cristo. Quiero que vean un poco más allá, hermanos, y nosotros debemos prestar mucha atención a estas enseñanzas, porque así como fue de gran bendición para los hermanos en la iglesia de Colosa, tiene mucho que enseñarnos a nosotros en el día de hoy. Lo primero que Pablo dice, hermanos, en el versículo 13 es, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo. Lo primero que Pablo le dice a ellos es, Cristo es el Rey. Cristo es el Rey. Él es tu Salvador, sí, lo conociste como Salvador. Pero déjame enseñarte que Él no solamente es el Salvador, Él es el Rey.
Y cuando el pasaje nos dice que fuimos trasladados de la potestad de la tiniebla y llevados ¿a dónde? Al reino. ¿De quién? De su amado Hijo. ¿Quién es el rey en ese reino? Jesucristo. No es otro, hermano. Jesucristo es el rey en ese reino. Ese reino le fue dado por su Padre y allí Él ha de gobernar, allí Él ha de reinar. Y tú y yo tenemos que ver a Cristo no solamente como el Salvador, sino como el Rey. Él es el Rey. El Nuevo Testamento, hermano, está lleno de esas verdades. Esta mañana el pastor mencionaba una: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y con quién se acercó? ¿Con quién se acercó? El reino de los cielos se ha acercado. Es una frase que está más de 30 veces en todo el Antiguo Testamento. Mucho más de 30 ocasiones se habla de eso. Y la palabra reino allí es traducida para describir autoridad real, para describir poder, la dignidad de la realeza. Y describe a Cristo como ese rey. Así que, mi hermano, si tú meditas brevemente en cada uno de esos pasajes y ve a Cristo como el dueño de ese reino, como el rey en ese reinado, entonces debes detenerte y pensar: yo he creído y he abrazado a Cristo como mi rey. Y eso implica, hermano, que Cristo tiene todo poder y autoridad sobre ti. Ese es el primer principio, hermano. Cristo, como rey, tiene todo poder y autoridad sobre ti. Porque a veces como que se oye muy bonito: Cristo tiene el poder sobre la iglesia. Pero ¿quiénes son la iglesia? La iglesia está compuesta por ti y por mí. Lo que significa que Cristo es mi rey. Y Él ha de gobernar y tener toda autoridad en mi vida. Entonces, cuando Cristo gobierna tu vida y es el rey de tu vida, entonces podemos decir: Cristo es el rey de todo hombre y mujer que se congrega en iglesia bíblica de la Trinidad. Hay que apoderarse de esa verdad, mi hermano. Porque Él fue el rey prometido. Él fue el rey que desde el Antiguo Testamento estaba siendo prometido. Cuando Cristo se encarnó, se dio el cumplimiento de la promesa de que Dios había de mandar un rey. Y ese rey habría de llamarse Jesús. Ese rey tenía que llamarse Jesús. Vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, verso 6. Versos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Perdón, que extravié el texto. Bueno, yo lo tengo escrito aquí, si lo encuentran lo ubican. Pero el pasaje es el que dice: y predijo, y la Virgen dará a luz y llamará su nombre Emmanuel, sobre cuyo hombro sería el gobierno, y cuyo nombre sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, y sobre el trono de David y sobre su reino, para restaurarlo y consolidarlo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos realizará esto.
Y el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, que eres pequeño para ser contada entre las familias de la tierra, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y después del cautiverio, hermanos, el pueblo de Dios fue alegrado con la esperanza del Rey prometido. Por tanto, dice Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey viene a ti justo, victorioso, humilde, cabalgando sobre un asno o sobre un pollino de asno. Hermano, ¿en quién se cumplió eso? ¿En quién se cumplió? En Jesucristo. ¿Cuál era el Rey prometido? El que llegó en ese burro a Jerusalén. El que todo el mundo cantaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Ese que vino para morir en la cruz del Calvario, mi hermano, es tu Rey. Ese Cristo es tu Rey. Por eso es que cuando el ángel Gabriel se acerca a María, le dice: concebirás, en Lucas capítulo 1, versículo 31, concebirás en tu seno y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará ¿qué? El trono. Le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y lo mejor de todo, hermano, lo dice al final: y su reino no tendrá fin. Esa es una gloriosa verdad que necesitamos conocer. Cristo es el Rey prometido por Dios a su pueblo. Y su reino, hermanos, no tendrá, oiga bien, no tendrá fin. Qué bueno es ser parte de ese reino. Qué alegría da ser parte de ese reino. Es consolador, como decía el ministro esta mañana, saber que tú estás no en la casa de un rey malvado. No pertenecemos ya al mundo de los esclavos. Ya no estamos más allí. Fuimos sacados. Se pagó un alto precio por nosotros y fuimos llevados ¿a dónde? Al reino de mi Señor. No solamente pagó un precio que yo no lo valía, porque si usted piensa que valía lo que Cristo hizo por usted, está pensando mal. No valía ni siquiera eso. Si fuera aquí en un mercado y nosotros vamos a comprar algo que no vale la pena y lo queremos y estamos dando mucho, los que están al lado que dicen, pues estará loco. Pero el Señor no estaba loco, hermanos. Por amor nos redimió y nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, donde su Hijo es el Rey. En segundo lugar, hermanos, Pablo nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible, versículo 15. Verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y es interesante porque la palabra utilizada aquí para describir imagen es una palabra que hasta nos suena. La palabra en el original es eikon, suena como ícono o como icon. La palabra es eikon y la idea de esta palabra es la imagen inscrita en una moneda. Nosotros teníamos el peso que tenía Duarte antes, ¿verdad? La idea es esa, que Cristo es la imagen tallada del Padre, que Cristo es la imagen de la esencia de lo que es Dios. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, Pablo dice que Cristo es la imagen de Dios y usa la misma palabra. Pero en Hebreo 3:1 también se usa la palabra imagen y allí está más bien descrita en la palabra que se llama carácter. El asunto es que tanto eikon como carácter representan lo que es real de Dios. En otras palabras, Cristo es la imagen revelada de Dios al mundo. Él es la imagen de Dios. Cristo, hermanos, es quien nos muestra al Padre. Él es quien revela el amor del Padre para con nosotros. Cristo es la imagen misma, Dios dándose a conocer a los hombres a través de la revelación de nuestro Señor Jesucristo.
Él es la imagen de Dios. Él es el Dios encarnado. De ahí que Juan en el capítulo 1 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Pero vean lo que dice el versículo 14 de Juan 1. Vayan allá. El verso 14 entonces nos dice, y aquel verbo, ¿cuál? El que era en el principio, el que estaba con Dios y el que era Dios. Es importante que queden con eso en sus mentes. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Hermano, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Cristo no solamente es nuestro Salvador, es nuestro Rey. Pero hermanos, también es la imagen de Dios revelada, encarnada, mostrada para con nosotros, dándose a conocer a nosotros. Yo sé que muchos padres, cuando tienen un hijo que se parece mucho a ellos, y en algún sitio lo ven, le dicen, pero tú eres igualito a fulano. El papá se siente como, sí, Cristo es así mismo, es la misma idea. Él es la imagen del Padre. Él es el Padre hecho hombre. Él vino a mostrarnos, a dar a conocer al Padre. Por eso es que cuando él está en su conversación con Felipe, y Felipe le dice, muéstranos al Padre. ¿Cuál es la respuesta del Señor? ¿Cuál es la respuesta que le da Felipe? Vayan a Juan 14, ahí mismo, versículo 8. En el verso 8 Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y no basta. Ellos no estaban convencidos. Felipe no estaba convencido de que Cristo sea el Hijo del Padre. Él no estaba convencido aún. Y le dice, bueno, si es así, entonces muéstranos al Padre y me basta. Como quien dice, si me lo mostraste, ya se acabó la discusión. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Hermano, mire, si a nosotros nos caemos de la silla, que nos muestra al Padre. Pero, ¿qué pasa, Felipe? Tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido. Hermanos, y aquí hay una enseñanza muy grande. Hay mucha gente en la iglesia que aún no conoce al Señor. Felipe estaba al lado del Señor. Felipe estaba hablando con el Señor. Y la respuesta que Jesús le da, ¿aún no me conoces? Y es una pregunta para meditación, no para explicación. ¿Aún no me conoces? Pero el Señor sigue. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dice tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. Hermano, una mayor explicación de que Él es la imagen viva del Padre. ¿Está claro? Como dice un amigo mío, hola. Está claro. La respuesta que el Señor le da a Felipe quita toda duda para aquellos que quieran dudar de que Cristo sea la imagen del Dios invisible. En Cristo vemos al Dios invisible haciéndose visible a los hombres. Haciéndose visible a los hombres. En otras palabras, Felipe, no busca en otro lugar. Hermano, no busques en otro lugar.
Las buenas noticias de ese evangelio es que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Si hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, entonces creemos que Dios existe y que Él es real. Y Cristo es Emmanuel. ¿Y saben qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. No está de más ese nombre. Él es Dios con nosotros, la imagen de Dios. Por eso Pablo, cuando habla a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 13, él le dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Pero el versículo 15 nos revela otra verdad gloriosa de Cristo. Dice: Él es el primogénito de toda creación. Él es el primogénito de toda creación. Y yo sé que a muchos les choca esta segunda parte del verso 15, por el hecho que dice que es el primogénito de toda creación. Y pudiéramos preguntar, ¿eso significa entonces que Cristo es el primer creado? Porque primogénito es el primer hijo varón de cada quien. Sin embargo, no pudiéramos interpretar ese texto así, porque lo sacaríamos de su contexto inmediato y no nos daría la idea de lo que Pablo nos está diciendo allí. El versículo 18 es un complemento para él y dice, amplía la idea cuando dice que en todo Cristo tenga la preeminencia, en el mismo libro de Colosenses. Llegaremos allá en un momentito. Pero la idea, hermano, aquí es de preeminencia, de importancia. Y podemos ver ejemplos de eso en las Escrituras. Si nosotros vamos al libro de Jeremías, capítulo 31, vamos allá. Porque es bueno que veamos eso en la misma Escritura, para que alguien nos diga que de dónde sacamos eso, de que no necesariamente el primogénito sea el primero. Entonces Jeremías nos da un buen ejemplo acerca de eso. Versículo 9, Jeremías 31. Hablando el Señor, el mismo Dios aquí dice: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto al arroyo de agua, por el camino derecho, en el cual no tropezarán, porque yo soy a Israel por padre, y Efraín mi primogénito. Pero hermanos, es bueno el ejemplo, porque Efraín no es el primer hijo, es Manasés. Y Dios está diciendo Efraín como mi primogénito. Pero él no es el primero es Manasés. Pero en el versículo 20, entonces se entiende la idea de por qué el Señor le llama primogénito. Y dice: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré misericordia, dice Jehová. De manera que el sentido de la palabra aquí es más bien predilección, honra especial. Así podemos afirmar que Cristo, podemos afirmar de Cristo, aunque no sea el primer creado, porque como vimos esta mañana, Él ha estado de la creación, y como bien explica Juan, Él es desde el principio. Es sí quien ocupa el primer grado, es el Hijo precioso, es el Hijo predilecto, es en quien reposa la honra. Por eso es que en el bautismo, en el Jordán, cuando el cielo se abre, ¿cuál es la palabra que se dice? Ese es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Así que cuando se refiere a Cristo como primogénito, se refiere a Él como el predilecto, el amado, el centro de toda la creación, como Pablo empieza a describir al principio. Así que en ningún momento Él está hablando de que fue el primer creado. Cristo ha existido desde siempre, Juan 1:1 lo dice. El verbo estaba desde el principio y el verbo era Dios.
Pero en el versículo 16 él amplía aún más la razón. Así que en cuarto lugar, hermano, Cristo es la razón de ser de la creación. Cristo es la razón de ser de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que están en los cielos, lo que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, Cristo, tu Señor, tu Rey, tu Salvador, es la razón de todo lo creado, aún de nosotros mismos. Él es la razón. Y cuando nosotros observamos este pasaje, hermanos, si lo leemos detenidamente, es mucho lo que podemos agregar allí. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo. El pastor lo mencionaba esta mañana. En Cristo fueron creadas todas las cosas. Y este todo, hermano, no es un todo que excluye, es un todo absoluto. Es un todo absoluto. Todo aquí es todo. Todo lo que usted se puede imaginar y lo que uno no se puede imaginar. Por eso la que están en los cielos. Hermano, usted se ha parado en la playa de noche a contemplar, a ver si usted puede identificar por lo menos una de las tantas constelaciones que hay. Usted se ha parado. Usted sabe cuántas constelaciones existen. Y cada constelación tiene millones de estrellas. Nuestro ojo se queda muy corto. Eso fue hecho por Él y para Él. La que están en la tierra. Sí, mi hermano, incluyéndote a ti y a mí. Lo que nos comemos, los ríos en los que nos bañamos, la montaña que vemos, el agua que cae, todo, la silla en que nos sentamos, el edificio en el que estamos, todo eso también fue hecho por Él. Sean visibles, las que podemos ver, pero aún las que no podemos ver. Y todo gobierno, toda autoridad, todo está porque Cristo así lo permite. Hermano, esa verdad es consoladora. Por eso es que nosotros no tenemos que andar como los que andan por ahí, vueltos locos y sin idea. No, nosotros ni estamos locos y tenemos idea. Porque mi Señor es la razón de ser de esta creación. La pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿nosotros estamos viendo a Cristo así? ¿Vives tú como aquellos que no saben de dónde vendrá su socorro? Pregúntate por un momento. ¿Tú vives como aquellos que sienten que no tendrán liberación? Como si tu hambre no será saciada. Como si tus temores nunca van a desaparecer. Hermanos, ¿eres tú de los que vive queriendo resolver tú tus problemas porque tú sientes que el Señor como que no está en eso? Hermano, eso no lo decimos, pero no lo decimos con la boca, pero con nuestra actitud es así. No, yo tengo que resolver porque ¿cuánto tiempo yo tengo orando por esto? Pero yo estoy viendo que al final se acerca, pero yo no veo que la mano del Señor como que no llega, como que estoy tirando y no encuentro de dónde agarrarme. Hermanos, tú vives como aquellos que viven mendigando a los que tienen posesiones en este mundo. Es bueno que meditemos en eso, hermanos. Porque muchas veces andamos tras la dádiva del mundo como si el mundo fuera a resolver nuestro problema. Como si las personas que están a nuestro alrededor tuvieran la autoridad para resolver todas nuestras dificultades. Hermano, pregúntate eso una y otra vez. Una y otra vez, pregúntate si tú estás en ese grupo. Porque es muy posible, hermano, que esta condición sea la consecuencia de una vida que no se ha rendido totalmente a Cristo. Es muy posible que si esas cosas están en nuestras cabezas y aún viendo quién es Cristo, aún así nosotros no vamos a Él y lo abrazamos a Él y dependemos de Él y nos sometemos a la autoridad de Él, es posible, hermano, que nosotros no estemos entregando y rindiendo en su totalidad nuestra vida a Cristo. Y déjenme decirle algo, en el reino de Cristo no hay lugar para aquellos que no se sometan a Él. Hay solo dos grupos, los que están en su reino y los que están fuera de su reino. Y los que están fuera de su reino, usted sabe bajo el reino de quién está, ¿verdad?
Hermano, debemos revisar nuestras vidas. Debemos revisar estas realidades. Porque si Cristo es la razón de ser de la creación, si Dios nos ha dado a su Hijo unigénito, hermano, ¿no nos dará con Él todas las cosas? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. No hay nada que haya sido creado que no esté bajo el gobierno, la autoridad y el dominio absoluto de Cristo. Así que yo no tengo que ir a llorarle a nadie mis penas. Yo tengo a quien llorárselo. A quien tiene el control, quien tiene la autoridad, quien es el Rey, en quien el Padre se deleita. Por eso Él es el único nombre dado a los hombres, en el cual podemos ¿qué? Ser salvos. Porque Él es la puerta que da acceso al Padre. Así que hermano, cuando estés en medio de tus necesidades, cuando las cosas se aprietan, cuando no hay por dónde coger, cuando tú no encuentras ni siquiera cómo razonar, ve a Cristo, tírate en Él. Él es tu Salvador, Él es tu Rey, en Él habita toda la plenitud y Él es la razón de ser de todas las cosas. Entonces descansa en Él y Él hará. Pero hermano, Él hará en su tiempo, no en tu tiempo. Es en su tiempo, no en tu tiempo. ¿Saben por qué? Porque su tiempo es el que es perfecto. Su tiempo es el que es perfecto. Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué tanto tiempo en esta prueba? Es que tú no aprendes. Y mientras no aprenda, no puedes subir este escalón. No puedes subir al próximo escalón. Muchas veces nos preguntamos eso, pero ¿por qué tanto tiempo en esta prueba? ¿Por qué tanto tiempo orando por esto y no llega? ¿Y por qué? No. Ríndete a Cristo. Él es el Rey, recuérdalo. Él tiene toda autoridad. Él es el que intercede por nosotros. Y Él es el dueño de todas las cosas. Tranquilo. Tranquilo. Esto debe ser consolador para nosotros, como lo debía ser para los hermanos de la iglesia de Colosa. Pablo le está enseñando esto, no únicamente porque Pablo estaba dando una cátedra de conocimiento, no. Ellos tenían que entender, como nosotros hoy tenemos que entender, que Cristo es la razón de la creación. Por lo tanto, el único que debe ser adorado en toda su plenitud es Cristo. En la iglesia de Colosas había algunos que estaban diciendo, no, mira, hay que adorar a los ángeles. Estaban fascinados con el ocultismo. Yo decía, no, mira, los ángeles también, porque ellos son una creación divina. No, había otro que decía, mira, no toque, no coma, no beba, no guste, nada. Y Pablo le dice, no, toda adoración de los hombres debe estar reservada para Cristo. Porque si Él es sobre todas las cosas, si en Él fueron creadas todas las cosas, significa que toda la creación está sujeta a Cristo. Él es mayor que todo ello. Y los cristianos en iglesia bíblica de la Trinidad deben reservar toda adoración y toda alabanza a ese Cristo. Hermano, a ese Cristo. Pero en quinto lugar, Pablo nos da otra razón. Nos muestra otra vertiente gloriosa del Señor. Versículo 18 nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo Cristo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, Cristo es la cabeza de esta iglesia. Cristo ha de ser la cabeza de esta iglesia. Y en esta iglesia Él debe tener toda la preeminencia. Hermano, eso debe estar claro en nuestras cabezas. No te confundas. No te pierdas en esa realidad. Y recuerda que fue el Padre quien le dio esa autoridad. El Padre le dio esa autoridad. Efesios capítulo 1, versículo 19. Vayan allá. Dice el versículo 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos, según la operación
del poder de su fuerza. Verso 20. La cual operó en Cristo, resucitándole entre los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que la autoridad de Cristo sobre la iglesia fue entregada por su Padre en Él. Fue entregada por su Padre a Él. Hermanos, ¿usted ha meditado seriamente en esas verdades? Porque la realidad es que hoy en día estamos viviendo un tiempo en que los hombres están siendo la cabeza de la iglesia. Y yo le voy a dar un consejo para el bien de Iglesia Bíblica de la Trinidad y para el bien de sus pastores y para el bien de su membresía. Si usted quiere que esta iglesia siga siendo un candelero del Señor, procure meterse en su mente que la cabeza de esta iglesia es Cristo. Que la cabeza de esa iglesia es Cristo, porque el día que empiecen a poner a los hombres como cabeza de la iglesia, fracasaron ellos y fracasamos nosotros. Y eso debemos tenerlo claro, hermanos. Es vergonzoso ver lo que nosotros estamos viendo en muchas iglesias en el día de hoy, donde los amos, dueños, señor y cabeza son los pastores. Hermanos, mire, y ustedes no ven nada. Ya están llegando a la iglesia a la hora del culto, porque no pueden estar en el tiempo de la alabanza. Porque, ¿sabe? La gloria se le va, no se pueden juntar con la gente. Hablé con algunos de aquí que han visto eso. Y llega un tipo adelante, corriendo con la Biblia, la pone en el púlpito y la deja abierta, porque ellos no pueden tocar la Biblia tampoco. Hermano, yo no estoy hablando de otro país. Eso es aquí. Mire, visto por estos ojos. Y cuando de repente el hombre está predicando y como que le está dando un calorcito y se quitó el primer botón, y cuando quiso hacer así, ya habían dos quitando el saco. Y yo, pero esto no puede ser verdad. Hermano, ya habían dos quitándole el saco. Pero el evento no termina ahí. Cuando el hombre termina de predicar, que habla, tres abren el camino, el tipo no habla con nadie en la iglesia, se va, otro viene y coge la Biblia, le caen atrás, lo montan en una jipeta. Y yo dije, fresco, pero Jesucristo se anda apurado. Porque mínimo ese creía que era Jesucristo. Hermanos, eso está siendo muy frecuente aquí. ¿Y saben de qué habla eso? De que Cristo ha dejado de ser la cabeza de esa iglesia. Y han pasado a endiosar al hombre. Han pasado a darle la autoridad al hombre. Y cuando el hombre es quien tiene la autoridad, la bendición de Dios no va a reposar en ese lugar. Cristo es la cabeza, porque a Él fue a quien el Padre le dio toda autoridad sobre su iglesia. Hermanos, que eso pueda seguir siendo una realidad gloriosa en medio nuestro. ¿Saben para qué? Para que cuando estemos en el cielo, los Epafras de esta iglesia, ¿verdad? Los Guzmán, los Dante, los diáconos, todo el que llegue al cielo, pueda decir y pueda hablar del amor como Pablo, así como hablaba Epafras de la iglesia de Colosenses. Vaya y diga, mira, y mira el amor de esos hermanos, y mira cómo han luchado con su pecado y cómo han tenido a Cristo como su cabeza. Hermanos, es necesario entender esa realidad. Pero en sexto lugar, Pablo nos dice, en Cristo habita toda la plenitud. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud. Hermanos, y esta palabra es bien interesante porque la palabra plenitud aquí da la idea de perfección en abundancia.
como de esplendor máximo. Algo que ya no puede brillar más de ahí porque está en su punto máximo de brillantez. Que por donde quiera que lo miran no tiene falta, no tiene error, no tiene tachadura. Y él dice, en Cristo habita toda la plenitud, o sea, toda la perfección, el esplendor en su grado máximo. Y es interesante porque Pablo le está diciendo esto a unos hermanos que recuerden, están creciendo rápido y bien. Pero ¿por qué es importante, hermano, tener ese concepto claro en nuestra cabeza? Porque al igual que aquellos días, hoy hay gente que no cree en que Cristo habita toda la plenitud del Padre. De hecho, ellos andaban enseñando en la iglesia de Colosa unos gnósticos que no podía ser porque es que el espíritu es muy bueno, muy puro y la carne es muy mala. ¿Y cómo es posible que Cristo que el Dios se iba a encarnar y que iba a habitar la plenitud en algo que es corrupto como el cuerpo? Y esa declaración de Pablo va en idea de dejar eso bien claro. No, en Él habita toda la plenitud del Padre. Toda. Y aún en nuestros días, hermanos, se da eso. Aquí ha llegado gente que no cree en la Trinidad. Se ha ido por eso. Porque para colmo el nombre de la iglesia es la Trinidad. Se han ido de la clase de confesión de fe. Porque no creen en la Trinidad. Ellos no creen que Cristo es consustancial al Padre. Ellos no lo creen. Hermano, en este siglo no lo creen. Igual que en ese tiempo no lo creían. Y hay muchísimas cosas raras que llegan a la iglesia y que andan en la calle. Nosotros tenemos que estar claros acerca de esto. Porque para los testigos de Jehová, Cristo no es más que un profeta. No es más que un profeta. Y para los mormones peor, el profeta que vino a América. Y lo que Pablo nos enseña aquí es, no, él no es un profeta más. Él no es uno más de todos. Por eso el Señor le preguntó, ¿y ustedes quién le dicen que soy? ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, en Cristo habita toda la plenitud del Padre. Toda. Y la palabra plenitud aquí implica eso. En ti habita el esplendor máximo del Padre. Tú eres el recipiente de esa gloria. Y queda bien claro en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Ahí mismo un capítulo después dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Hermanos, y la iglesia de Colosa estaba llena de herejías que iban contra la deidad de Cristo. Si ustedes ven el capítulo 2, versículo 21, allí ellos están poniendo la tradición de los hombres por encima de la gracia de Dios. Vamos allá, 2, 21. Fíjense que Pablo le dice, pero si habéis muerto con Cristo, a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieras en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? O sea, ni siquiera eso, no manipules, no gustes, no toques, no hagas nada. En el versículo 23, tales cosas tienen a la verdad apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermano, ustedes están entendiendo el asunto. Esta gente estaba llegando a flagelar su cuerpo. Estaba llegando a flagelarlo para lograr un estándar de plenitud y de pureza. Y Pablo dice, no, es que Cristo habita toda plenitud. Y lo que tenemos es que creer en Cristo, vivir para Cristo, y Él nos dará de su plenitud. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud.
Y es increíble, hermano, cómo Pablo mezcla esta realidad gloriosa de la obediencia y la comunión entre Cristo y el Padre, porque le agradó al Padre. Y cuando él le habla a Felipe, le dice: el Padre y yo uno somos. Y eso nos habla a nosotros y nos deja bien claro a nosotros, hermanos, que Dios mostró su amor para con nosotros, revelándose y naciendo en Cristo para darnos vida y vida en abundancia. Por eso es el Hijo amado en el que Él tiene contentamiento. Y nosotros somos atacados en el día de hoy como estos hermanos en la iglesia de Colosa. Y muchas veces, hermanos, no tenemos cómo defendernos y pareciéramos como que no sabemos ni de dónde venimos ni para dónde vamos. ¿Usted sabe lo grande que es eso? Que usted diga que usted cree en el Señor, que usted vive para el Señor, que usted le ha entregado su vida a Él y que usted esté como una veleta dando vueltas. No. Hermanos, aquí hay 6 realidades gloriosas que yo quiero que se queden en tu mente. Ese Señor que fue clavado en la cruz del Calvario, ese Cristo que vino para morir por ti, en primer lugar, Él es tu Salvador. Esa fue la verdad gloriosa que te abrió la puerta a ese reino. Él es el Salvador, pero Él es el Rey. ¿Cómo le pusieron en la cruz? Arriba en la tabla, ¿cómo decía? Este es el Rey de los judíos y de los dominicanos que creen en Él. Eso no lo decía la tabla, lo dije yo, ¿verdad? Y de los dominicanos que creen en Él. Pero ese Cristo al que abrazamos como Señor y Salvador y es nuestro Rey, recuerda, hermano, que Él es la imagen del Dios invisible. Si has creído en Cristo, has visto el amor del Padre revelado para ti. Has visto el amor del Padre revelado para ti. Pero ese Cristo que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que es nuestro Rey, que es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda creación. Por tanto, todo lo que rodea mi circunstancia está en las manos de Él. ¿A quién voy a clamar? A Él. ¿A dónde tengo que ir? A Él. Cuando tenga necesidad, ¿dónde voy? A Cristo. Cuando estoy triste voy a Cristo, cuando estoy contento voy a Cristo, cuando no aguanto voy a Cristo, pero cuando estoy feliz levanto mi mano y le doy acción de gracia a Cristo. ¿Por qué? Porque el trabajo que tengo se lo debo a Cristo, porque la familia que tengo se la debo a Cristo, porque lo que soy en la iglesia se lo debo a Cristo, porque lo que tenemos en Iglesia Bíblica Unida se lo debemos a Cristo. Hermanos, Él es el primogénito de toda creación. Y Él tiene en su mano el control de todo. Una vez los jóvenes queríamos hacer una actividad. Y no olvido eso por la forma. Teníamos una actividad y queríamos colectar fondos para algo. Y se nos ocurrió que íbamos a hacer una kermés allí en el parque. Y cuando vamos y le planteamos la idea, el pastor Cumano nos dice: no, pues que los hijos de Dios no andan mendigando. No, yo nunca he estado de acuerdo con eso. Nosotros no tenemos que mendigar. Oren para que el Señor provee ese dinero y hagan actividad en la iglesia con los hermanos de la iglesia. ¿Qué significa eso, hermano? Nosotros no tenemos que ir a mendigar al mundo nada. El mundo no tiene nada que darnos, hermano. Cristo tiene todo. Lo que tenemos, lo tenemos por la gracia de Cristo para con nosotros. No tenemos que mendigarle al mundo. Él es la razón de ser, pero Él es la cabeza de su iglesia. Y en Él habita, hermanos, toda la plenitud de Cristo. Estas verdades, hermanos, deben ayudarnos a dar un paso más en nuestra fe. No le sirvo a cualquier Dios, yo le sirvo al Dios verdadero. No es cualquier Cristo, es mi Salvador, mi Rey, mi Señor. Es quien tiene autoridad y gobierno sobre todas las cosas. Y yo necesito entender y comprender esas verdades para caminar firme. Bien dice el himno: nada me ha de mover. Nada me ha de mover. ¿Por qué? Porque estoy en la roca eterna de los siglos. Y esa roca es Cristo. Termino, hermano, leyéndole lo que yo creo que pudiera ser nuestra oración ante este pasaje. Pablo se lo escribió en el libro de Éfeso, capítulo 3, lo que le voy a leer ahora. Pero cuando terminamos de ver esas verdades, podemos apropiar esta declaración de Pablo para nosotros. Capítulo 3 de Efesios,
Versículo 14. Imagínese que hemos visto todas esas verdades y cuando usted termina de verla, usted dice, como dice el versículo 14, por esta causa. ¿Cuál? La que acabamos de exponer. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que en todo seáis llenados en toda plenitud. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, qué bueno es contemplar estas verdades acerca de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh Señor, ayúdanos a ver estas realidades y a vivirla en nuestro corazón. Que en medio de nuestras circunstancias podamos verle a Él como nuestro Señor y Rey. Que en medio de nuestras aflicciones podamos ver a Él, ver a Cristo como nuestro Consolador. Que a través de tu Espíritu Santo nosotros podamos llenarnos de estas verdades a fin de presentarnos delante de ti como obreros fieles que usamos bien la palabra de verdad. Oh Señor, concédenos crecer hasta la medida de la estatura de Cristo. Ayuda a que estas verdades en todo su esplendor acerca de nuestro Señor nos sirvan para crecimiento, para fortaleza y para defensa de nuestra fe. Oh Padre, ayúdanos, bendícenos, guíanos en toda verdad espiritual, en toda verdad del Evangelio, mostrando a Cristo como Señor, Rey, Gobernador y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. A Él sea la gloria en tu iglesia en esta noche. Amén. Amén. Filipenses capítulo 2 nos habla de un rey que se humilló hasta lo sumo, por lo cual se le dio un nombre sobre todo nombre, y como rey hay que postrarse delante de él, toda rodilla se ha de doblar y toda lengua confesará que él es el Señor. Y como dice en Judas versículo 24, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pongámonos de pies y cantemos este himno, Majestad. Majestad, excelsa majestad, tributadle la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzar al Salvador, digno Señor, el vencedor. Alabad, engrandecer su santo nombre. Adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, divina majestad, Dios eterno,
es Jesucristo el Señor. Majestad de su poder cantar. Él es creador, sustentador, gobernador. Alabar, engrandecer su santo nombre. Adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad eterna celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, eterna majestad, al que era, que es y siempre será. Majestad, su triunfo proclamar. Pronto vendrá, nos llevará y reinará. Alabar, engrandecer su santo nombre. Adorar, magnificar al gran Redentor. Majestad, la gloria celebrar del Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Amén. Recordemos la reunión, todos los hombres, con el pastor. Por favor, los hombres, varones, machos, masculinos. No se preocupen, mujeres, que más atrás venimos con ustedes. Pongan la barba en remojo. No se crean que se van a escapar ustedes. Los hombres, por favor. No me vaya. No te me vayas. Déjame ver quién podría. Ah, sí, va. Está bien. Hola. Hable. Dígalo. Marisabel, perdón, ven acá. Búscame a alguien aquí, una mujer, para que me dé un discipulado a ella. Por favor. Por favor, los hombres terminen de acercarse para acá para que nos vayamos tempranito. Por favor, los que están por allá, terminen de saludar y vengan los machos, varones, masculinos. Bien, hermanos, nosotros tuvimos una buena reunión.
Hubo una buena asistencia y obviamente el Señor nos ayudó en todo lo que se planificó para lograr el objetivo. Básicamente esto fue un ensayo. Nosotros queremos hacer una planificación en la que todos estemos involucrados. Todos, sin excepción ninguna. Todos. Y en ese sentido, naturalmente usted tiene que estar en su cabeza convencido de su responsabilidad y de la necesidad que tenemos, hermano, de que nos involucremos para hacer el trabajo. Esto no es una obra mía, no es una obra de hombre, es una obra de Cristo, es la obra de Cristo lo que estamos llamados a hacer. Y cada uno de nosotros, amados hermanos, somos los pies y las manos de Cristo para hacer ese trabajo. En ese sentido, fue un buen grupo de miembros de la iglesia, de hombres miembros de la iglesia, pero hubo otra parte que se quedó. Las razones yo no las sé, no me las tiene que dar. Ahora, amados hermanos, quiero que tomemos esto en serio, como un ministerio realmente, del cual usted también es responsable. Eso significa, amados hermanos, que usted no solamente va a estar presente, sino que también va a trabajar en la planificación y sobre todo en el trabajo de llevar personas allí. Vamos a predicar el Evangelio con entusiasmo, confiando en el Señor. Vamos a involucrarnos en el trabajo de ganar hombres para Cristo, de restituirle la gloria de Dios a la que pertenecen originalmente. Vamos a trabajar para eso. Nosotros queremos en un mes tener otra reunión. Y vamos a hacer lo posible, porque estoy pensando en algo más en grande. Y para eso necesitamos un lugar. Estoy pensando allá en Jucún, en el campamento allá. Un sábado en la tarde. Estoy pensando en algo que pueda arrancar, por ejemplo, allá en el lugar, a las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. Que es un evento que nos permita no solamente compartir con las personas, sino también allí exponerlo a la presencia de Jesús, a través de la palabra predicada, a través de la oración, a través de la comunión de los hermanos, para darle un atisbo, ¿verdad?, de lo que es el amor del Señor Jesucristo. En esto conocerán que sois mis discípulos, en cómo se aman los unos a los otros. Entonces, es allí, en ese contexto de la coinonía, donde ellos van a ver el amor que hay entre nosotros. Van a descubrir ese amor. Y en ese sentido, mis hermanos, queremos trabajar, primero que nada, orando para que Dios nos dé la gracia de sacar para afuera ese amor, que pueda ser visto y conocido por los inconversos. Sacarlo para afuera. Está adentro, vamos a sacarlo para afuera para que lo vean, porque no tienen ojos para ver a nosotros. Entonces hay que sacarlo afuera. Entonces vamos a trabajar con eso. Tuvimos unas 14 visitas ahí en la reunión que tuvimos. Y ahora no queremos dejarlo así en el aire. Yo me comuniqué hoy con la